Bueno, bendiciones nuevamente. Gracias por su paciencia y estar aquí con nosotros. Yo sé que los días han sido intensos, pero pedimos a Dios que renueve nuestras fuerzas y que podamos volver a hablar en su nombre y para su gloria. Como escucharon, el pastor Carlos me pidió si yo podía compartir parte de mi corazón, parte de mi carga con la iglesia aquí en Juárez. Y en el día de ayer le decía a Carlos que no estaba seguro cuál sería la dirección a seguir en esta mañana, porque tenía un par de direcciones distintas que pudiera seguir. Y al final pues tomé esta dirección que voy a exponer. Espero en Dios y oro a Dios que haya sido la decisión correcta. Pero ciertamente a lo que Carlos aludía es que nosotros estamos en medio de tiempos muy difíciles. Y yo creo que la iglesia puede cometer y ha cometido dos grandes errores a lo largo de la historia. Y una es, por un lado, el ser alarmada de una forma inapropiada, como si nosotros no sirviéramos a un Dios que es soberano y controlador de todas las circunstancias que se producen a nuestro alrededor. No creo que eso sería una respuesta bíblica. Pero por otro lado, la iglesia ha sido muy pasiva en múltiples ocasiones y no ha dado una respuesta adecuada, bíblica, a las circunstancias en medio de la cual ella se desenvuelve. Y muchas veces las cosas nos ocurren precisamente porque no ha habido una contrapartida, una contravisión de ese otro lado que haya sido consistente y que haya sido respaldada por Dios. Yo recuerdo haber estado, voy a reservarme el nombre del país a propósito, pero recuerdo haber estado en un país X de América Latina hace varios años atrás, donde se me invitó para que fuera y hablara acerca de la homosexualidad en diferentes escenarios, incluyendo con algunos miembros del Congreso, y la última reunión de la visita implicaba una conversación que se dio por toda una hora con el presidente o presidenta, voy a dejar el género sin identificar, de la nación acerca del tema. Pero la razón para mencionar eso es porque yo recuerdo vívidamente visitar a unos en el Congreso, a uno de los miembros del Congreso de esa nación, junto con el pastor que me estaba llevando, y esta persona, luego que escucha nuestra exposición, mira al pastor de aquella nación a los ojos y le dice: ¿dónde estaban ustedes hace 4 años cuando yo traté de promover un proyecto de ley que protegía a la familia? ¿Ahora es que ustedes vienen? Y realmente mi corazón se compungió y a la vez me puso al tanto de una realidad que ya conocía, pero que no sabía que era tan prevalente. En esa misma visita a esa nación, la primera fue una visita sumamente intensa. Yo recuerdo bajar del avión e ir directamente a una estación de radio y luego terminar la entrevista con ese jefe o jefa de Estado e irme directamente al avión. Fue así de intensa y apretada. Pero inmediatamente después de la visita a la radio, yo tuve una reunión con un grupo de personas, de profesionales interesados en la condición moral del país. Estos eran hombres cristianos, hombres y mujeres cristianas. Y ellos me hicieron una pregunta que tenía que ver con cuál era mi esperanza de que realmente se pudiera hacer algo. Y yo le dije: yo tengo una pregunta para contestar esa pregunta, muy típico de la cultura judía, de la cultura hebrea. Tú puedes ver eso en la vida de Jesús, que frecuentemente era cuestionado y él respondía con una pregunta. Y yo respondí con una pregunta y le decía: te voy a contestar la pregunta, pero si primero me contesta esto. De 0 al 10, ¿cuál ustedes entienden es el estado de la iglesia evangélica en esta nación? 10 es lo mejor que puede estar, 0 es lo peor que puede estar. Y ellos me dijeron, con cara avergonzados,
2, 3. Yo le dije, bueno, ahora yo te voy a responder la pregunta con cara triste. Yo no tengo entonces esperanza para los frutos que esta visita pueda producir. Y en efecto, esa nación aprobó el matrimonio homosexual un año después, diciéndome el jefe o jefa de Estado en la conversación, eso nunca va a pasar aquí. La razón por la que yo respondí de esa manera es porque el único pueblo que puede interceder ante Dios para que Dios detenga la ola que viene sobre nosotros es el pueblo de Dios. Y si el pueblo de Dios no está caminando con su Dios, entonces yo no tengo esperanza para ninguno de los esfuerzos que podamos hacer. Sin embargo, eso no dice que la mejor forma de continuar es cruzado de brazos y permaneciendo pasivos. En el año 2009, nuestro país trató de aprobar el aborto. Todavía no tenemos aborto en nuestro país legal. No digo que no ocurran de manera callada. La iglesia se levantó, fuimos al Congreso y la ley se detuvo. Estamos en el 2015, 6 años después, hace apenas unas semanas que se trató de presentar una ley a favor del aborto y a favor del matrimonio homosexual y a favor de la educación sexual liberal. La iglesia se levantó, los líderes llamamos al pueblo a ayunar y a orar, como en los viejos tiempos del Antiguo Testamento. Y por otro lado, mientras el pueblo ayunaba y oraba, nosotros fuimos al Congreso y hablamos con miembros del Congreso. Para sorpresa nuestra, Dios intervino de una manera tan poderosa que ese día que la ley estaba en agenda para ser presentada, ni siquiera se presentó. Habían 120 miembros del Congreso y los 120 miembros del Congreso votaron a favor de no presentar la ley ese día. Si eso no fue la mano de Dios interviniendo, yo no sé qué cosa Dios tiene que hacer para convencernos. Habían 2 diputados presentando la ley, hablamos con uno de ellos, ese mismo diputado con quien hablamos, desde adentro del Congreso, nos llamó 1 hora más tarde para decir la ley no va a ser ni siquiera presentada. Nosotros no atribuimos eso a nuestra diligencia, sino al poder de intercesión de la oración. Tú ves eso en la vida de Esther, en la vida de Mardoqueo, cuando ellos llamaron al pueblo a ayunar y a orar a favor del pueblo judío, y ellos hicieron su parte, y Esther habló con el rey, y Mardoqueo hizo la suya y Dios intervino. De manera que ese es como el contexto, la razón, yo creo, por la que Carlos me ha pedido. Él ha conocido algunas de estas cosas que hemos estado haciendo, pero sobre la carga que ha estado en mi corazón a lo largo de los años por la condición moral de Latinoamérica, que siempre está un poquito más retrasada. Como los acontecimientos se dan en la historia reciente, es que Europa va primero, Norteamérica va después, Latinoamérica va de tercero. Y Europa es un cementerio espiritual hoy en día en general. Sabemos las convulsiones que están ocurriendo en el norte y Latinoamérica está recibiendo esos vientos y algunos vientos ya han tenido su efecto en países como Argentina. Chile acaba de pasar algunas leyes también que nunca hubiésemos pensado y así sucesivamente. Con eso como introducción, yo quiero leer un versículo para comenzar. Yo voy a usar 2 o 3 textos de la palabra para poder enfocar todo esto que estamos compartiendo en el día de hoy. Pero yo quiero comenzar con este versículo del Salmo 11, versículo 3. Es una pregunta. Si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? Esa es la traducción de la Biblia de las Américas. La versión de la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: cuando, no si, cuando los fundamentos de la ley y del orden se desmoronan, ¿qué pueden hacer los justos? Padre, te alabamos y bendecimos otra vez por tu palabra, por las preguntas que nos hace, que nos penetran y nos cuestionan y nos hacen hacer inspección. Inspecciónanos en esta hora, Dios, por medio de tu palabra, y ayúdanos a entender nuestro rol. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Las palabras que yo acabo de leer del Salmo 11.3 fueron escritas por el rey David.
No tenemos seguridad de cuándo las escribió. Para Spurgeon, David escribió esto en un momento cuando él huía del rey Saúl. Para Delitzsch, Franz Delitzsch, el autor de ese afamado comentario del Antiguo Testamento, estas palabras fueron escritas, inspiradas o escritas por Saúl en el momento en que él huía de su hijo Absalón. Y la realidad es que no tenemos certidumbre de cuándo estas palabras fueron puestas por escrito por el rey David, pero de algo sí estamos seguros. David estaba en medio de una encrucijada, estaba en medio de una situación donde él sentía que se tambaleaba y realmente él quería cuestionar. Cuando estas cosas, cuestionar y a la vez dar una respuesta, cuando estas cosas están ocurriendo, los justos, ¿qué pueden hacer? Si tú lees el Salmo completo, tú notarás que en el versículo 1 de este Salmo aparece lo siguiente: en el Señor me refugio, dice David, y ahí aparece entonces una pregunta: ¿cómo decís a mi alma, huye cual ave al monte? Es como que David está diciendo, yo me refugio en el Señor, mi confianza está en el Señor. ¿Cómo se te ocurre sugerirme que en medio de la dificultad, en vez de refugiarme en el Señor, yo huya a los montes? David se sentía seguro en ese momento en lo que era la protección de su Dios, y eso es más fácil decirlo cuando las cosas van saliendo bien, pero no es tan fácil decirlo cuando las cosas no están saliendo de la manera que nosotros pensamos debieran ir. Tenemos que recordar que un Elías salió corriendo en un momento dado. Él degolla 430 profetas de Baal y luego él huye de una sola mujer. Tenemos que recordar que Moisés en un momento dado sintió el deseo de morir y no continuar con el pueblo. Tenemos que recordar que Pedro negó, no solamente abandonó al Señor, sino que negó al Señor 3 veces, como hablábamos en el día de ayer. Y en momentos, ¿verdad?, difíciles, yo he conversado con diferentes personas y algunos parecen querer permanecer pasivas pensando que esa es como la mejor protección que la iglesia puede tener. Otros quisieran actuar, otros no están seguros qué hacer. Y esa es la pregunta de la hora. ¿Qué puede hacer el justo cuando los fundamentos morales de la sociedad en que la iglesia está y que han sostenido la sociedad parecen derrumbarse? ¿Qué puede hacer el justo cuando las bases establecidas por Dios para el matrimonio parecen ser sacudidas y cambiadas? ¿Qué puede hacer el justo cuando la violencia impera y la justicia hace falta? ¿Qué puede hacer el justo cuando naciones que ya están en una época post-cristiana quieren influenciar a aquellas que todavía no han llegado ni siquiera al postmodernismo? Yo creo que esas son las preguntas de la hora, en medio de la ola de revolución moral que viene sobre nosotros. Y esa es una pregunta que yo voy a tratar de responder desde un ángulo. Como decía, había un segundo ángulo que no consideré para el día de hoy, donde pudiera darnos mayor conocimiento de lo que está ocurriendo, pero me voy a ir mejor por la respuesta que el justo puede y debe dar en momentos como este. De manera que parte de lo que yo te voy a compartir es básicamente mi corazón, mi karma, mi carga, mi visión, cómo yo veo las cosas. Y creo que en un grupo como este, donde tenemos líderes reunidos y líderes de la iglesia, esto es un tema crucial, porque no ha habido un solo momento de la historia donde las cosas hayan ido bien si no hay un buen liderazgo por encima del pueblo de Dios. No importa si eso era en la época de Moisés, o en la época de Josué, o en la época de los jueces, cuando el pueblo era oprimido, hasta que Dios levantaba un liderazgo adecuado que pudiera sacarlo de la esclavitud. No importa si se trata de la historia de la iglesia, en cualquier momento de la historia, si no ha habido un liderazgo apropiado para el momento, el pueblo de Dios se ha desenfrenado. Dios no necesita nuestra ayuda, hermanos. Si Dios puede abrir su boca y formar millones de galaxias, yo creo que eso solo es evidencia que Dios no necesita absolutamente a ninguno de nosotros. Sin embargo, Dios nunca ha revolucionado la iglesia o la sociedad en la que se encuentra, sino es a través de hombres que Él mismo ha levantado.
Y de ahí la importancia del liderazgo para la iglesia. Hace un momento atrás aludía a la crisis en que la sociedad se encuentra, pero no es menos cierto que la iglesia se encuentra en una crisis similar. No voy a entrar en muchas estadísticas, pero Estados Unidos lleva estadísticas de múltiples cosas que nosotros los latinoamericanos no tenemos y por eso muchas veces no podemos usar nuestras propias. Pero una sola, el 70% de los graduados de seminario ahora mismo en Norteamérica están fuera del ministerio 5 años después. Hay 1,500 pastores que renuncian al pastorado todos los meses. 18,000 al año. Nosotros tenemos una crisis en la sociedad, tenemos una crisis en la iglesia, tenemos una crisis de liderazgo. Las crisis comienzan por el liderazgo. Y esa es una gran realidad. La crisis es cierta a nivel mundial, pero es quizás aún más cierta en nuestra región latinoamericana porque no tenemos una tradición de formar líderes. Nuestros líderes básicamente lo que han hecho es seguir a otros que han ido delante y han copiado sus malos ejemplos en muchos casos. Nosotros necesitamos entonces poder entender cuál es nuestra posición como líder en un momento tan crucial. Y yo quiero hablarte un poquito de la historia bíblica para que puedas entender nuestro rol. Israel, ustedes conocen la historia, cayó en un momento dado. El reino del norte cae, el reino del sur cae. Jeremías está profetizando en un momento dado para el reino del sur. Nabucodonosor invade el reino del sur en el año 605 a.C., su primera invasión. Y en esa primera invasión se lleva a un grupo de jóvenes a Babilonia, entre ellos fue Ezequiel. Una segunda invasión que ocurre alrededor del año 597 a.C. de parte de Nabucodonosor. Y ahí en esa segunda invasión se va otro grupo de jóvenes y entre ellos se va Daniel. Mientras tanto, Jeremías está en Jerusalén profetizando, advirtiendo al pueblo, corrigiendo al pueblo. Y unos 10 años después, 586, 587, dependiendo de la fuente, hay una tercera y última invasión donde finalmente la ciudad de Jerusalén, que fue el último bastión en caer, finalmente cae. Cuando Jerusalén cae, Ezequiel tiene 10, 11 años en Babilonia y Dios comenzó a profetizar a través de Ezequiel en algún momento dado. Y esto es lo que Dios profetiza o dice o revela a través de Ezequiel en el capítulo 22, versículo 30. Busqué entre ellos alguno que levantara un muro y se pusiera en pie en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. Permite que el peso de esas palabras pueda caer sobre nosotros de manera adecuada. Dios está hablando, Dios está revelando algo que nosotros no conocíamos hasta este momento. Dios le dice a Ezequiel, Ezequiel, yo quiero que tú le comuniques al pueblo y que quede registrado que antes de la caída de Israel, yo busqué a alguno que se parara en la brecha, intercediera a favor del pueblo para que yo no tuviera que destruir al pueblo, y lamentablemente yo no encontré a ese uno. Wow. Jeremías está en Jerusalén y Jeremías está viviendo las consecuencias de aquello que Ezequiel por visión está recibiendo. La razón por la que este versículo es muy cercano a mi corazón, porque este fue un versículo que Dios usó en mi vida en el año 1994, cuando Él comenzaba a inquietarme de que yo debía regresar a mi país y estar allí haciendo la labor que hasta hoy estoy haciendo. Y una de las cosas que Dios me ayudó a contemplar en este pasaje es algo que la Biblia ESV, o la versión en inglés, versión estándar
en inglés ESV, English Standard Version, es un comentario que tiene acerca de este versículo. Y el comentario que tiene es el siguiente: a veces hace falta un solo hombre para detener una gran maldad. Ese es el comentario de esta Biblia muy respetada. Dios quería que Ezequiel entendiera, que Ezequiel pudiera entender claramente que si bien es cierto Dios había decretado la destrucción de la nación como parte del juicio, al mismo tiempo Dios había estado interesado en que alguien se parara en la brecha y pudiera interceder ante él. ¿Y cómo funciona la soberanía de Dios? ¿Cómo interacciona con la oración de nosotros? Yo no sé, yo no creo que ninguno de nosotros sabe exactamente cómo se produce esa interacción. Son dos cosas que existen en la palabra, que existen en tensión y que nosotros tenemos que creer ambas cosas. Creemos que Dios es soberano, creemos que Dios decide y creemos que la oración también puede contribuir a hacer muchas cosas conforme a lo que Dios revela en la palabra. La corrupción de la nación y la corrupción del judaísmo llegaron a un estado tal que no se encontró un Abraham que quisiera interceder por una Sodoma y Gomorra. No se encontró un Moisés que intercediera a favor de la nación judía. Cuando en un momento dado, cuando Dios amenaza la destrucción de la nación judía, Moisés dice: Dios, yo te pido que no lo hagas, que mejor me quite la vida a mí y los preserve a ellos. No se encontró un Nehemías, un Daniel que pudieran ayunar y orar delante de Dios y decir: yo y mi pueblo hemos pecado contra Dios, perdónanos, Dios. Cuando uno lee el texto inmediatamente anterior al que yo leí de Ezequiel en 22:30, tú comienzas a tener una idea de cuáles eran las condiciones. Y es importante que nosotros conozcamos las condiciones porque nos coloca en el contexto de esta revelación. Y también eso nos ayuda a ver a nosotros cuál es la responsabilidad de la iglesia en nuestra generación. Escucha lo que Dios dice de los profetas de Israel. En el mismo capítulo 22 de Ezequiel, simplemente unos versículos antes del que yo leí. Versículo 25. Habían devorado los profetas almas y se habían apoderado de las riquezas y de las cosas preciosas. Y en el 28 agrega que muchos de ellos estaban diciendo: así dice el Señor, cuando el Señor no ha hablado. ¿Suena familiar? De los sacerdotes, en el versículo 26, dice: han violado mi ley y han profanado mis cosas sagradas. Entre lo sagrado y lo profano no han hecho diferencia, entre lo inmundo y lo limpio no han enseñado a distinguir. Mis sacerdotes, a cargo de la vida espiritual de mi pueblo, no han enseñado al pueblo a distinguir entre lo sagrado y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. No le han pasado esa enseñanza a mi pueblo. Los profetas corruptos, los sacerdotes corruptos de los príncipes, versículo 27, son como lobos que desgarran la presa derramando sangre y destruyendo vidas para obtener ganancias injustas. Ser profeta en esa época no fue cosa fácil. El profeta denunció los príncipes, los reyes, los sacerdotes, los falsos profetas, al ciudadano común. Nadie escapó el escrutinio y la denuncia de los profetas. Y Dios nunca ha dejado a su pueblo sin voces proféticas que hagan el trabajo que hicieron en el pasado. Los príncipes fueron acusados de contribuir al derramamiento de sangre. Los sacerdotes fueron acusados de no enseñar la diferencia entre lo sagrado y lo inmundo. Los profetas veían visiones falsas y se habían apoderado del dinero del pueblo. Y la nación cayó en primer lugar por su propia iniquidad y en segundo lugar por la falta de alguien que se parara en la brecha e intercediera a favor del pueblo, como lo hizo Moisés en un momento dado.
Escucha lo que Dios dice de Moisés en ese momento. En el Salmo 106, revisando la historia pasada y el rol de Moisés en un momento dado, en el versículo 23 aparece una declaración que la primera vez que yo la vi me pareció impresionante. De hecho, si yo no supiera, no creyera que la Biblia es inspirada por Dios, ni siquiera creería esta declaración. Dice que Él, Dios, dijo que los hubiera destruido de no haberse puesto Moisés, su escogido, en la brecha delante de Él, a fin de apartar su furor para que no lo destruyera. Dios dijo eso. Cómo esa intercesión de Moisés y la soberanía de Dios interactuaron en ese momento, yo no sé. Yo lo que te puedo decir es que yo creo lo que Dios ha revelado. Dios dijo que Él los hubiera destruido de no haberse puesto Moisés, su escogido, en la brecha delante de Él, a fin de apartar su furor para que Él no lo destruyera. Dios aplaudió el rol de Moisés en una brecha a favor de su pueblo. Y cuando nosotros contemplamos, estoy hablando ahora como latinoamericano, cuando nosotros contemplamos el panorama nacional e internacional, nosotros nos percatamos de las condiciones en que se encuentra el pueblo de Dios. Ayer hablaba con un pastor de una nación centroamericana y hablaba de este falso maestro en esta nación y dice, no, el problema es que en esa nación todo el mundo se considera evangelizado porque pertenece al ministerio de este individuo. Las condiciones en que se encuentra el pueblo de Dios. Conocemos las condiciones en que se encuentra la predicación de la palabra. Es una predicación que frecuentemente ha sido temática, ha sido emocional, ha sido extra bíblica, ha sido no amparada, sustentada por la palabra. Nosotros sabemos de esas condiciones, conocemos las condiciones del liderazgo del pueblo. Y sabemos que hay mucha similitud entre las cosas que Jeremías denunciaba, que Ezequiel hablaba a través de la visión. Conozco familias dejadas en bancarrota por líderes del evangelio de la prosperidad en nuestro continente, dejadas sin una mesa de comedor en su hogar para que la vendiera y la sembrara, dejadas sin juegos de habitación para que las vendiera y las sembrara. ¿Te das cuenta que tenemos condiciones similares? En medio de todo eso está la iglesia verdadera, está el remanente de Dios, llamado a ser luz del mundo y sal de la tierra. ¿Sabes lo que Cristo dijo de la sal de la tierra? Si pierdes tu salinidad, para lo único que sirve es para ser pisoteada. ¿Dónde está la salinidad del pueblo de Dios? ¿Dónde está la luz del pueblo de Dios? ¿Dónde está la luz de la iglesia de Dios? La iglesia es columna y sostén de la verdad. Si la iglesia no hace su rol de sostener la verdad, ninguna institución en este planeta tiene un referente de la verdad, porque ella es la institución de la verdad. Ella es la institución dejada por Dios. Cuando la iglesia se para en la brecha y hace su rol, hay un referente para la nación que está a su alrededor de cuál debe ser el norte, aun cuando haya muchos que no quieran seguir dicho norte. Pero hay un señalamiento del norte, nadie más tiene dicha posición. Pararse en la brecha es un privilegio y es una enorme responsabilidad. Es un privilegio no merecido. Y es una responsabilidad sumamente pesada. Ahora, nosotros no podemos pararnos en la brecha sin saber lo que implica dicha función. Pararse en la brecha va a implicar sacrificios, va a implicar riesgos, va a implicar críticas, va a implicar rechazos, va a implicar experimentar celos y envidias de parte de otros. En fin, estar en la brecha es experimentar todo lo que el pueblo de Dios o los líderes del pueblo de Dios han experimentado cuando ellos han realizado su rol. Si la iglesia hace su rol en cada generación, el mundo la va a perseguir. La única razón por la que el mundo nos deja tranquilo es cuando la iglesia no está confrontando el mundo.
Pero si la iglesia se levanta y establece un patrón de luz en medio de esa generación, pues la iglesia se encontrará con oposición. Pero nosotros tenemos garantías de parte de nuestro Dios que las peores circunstancias en las que nosotros nos podamos ver cobrarán para bien. De manera que en medio de riesgo, de sacrificios, de peligros, nosotros podemos confiar en nuestro Dios. Pero una de las cosas que nosotros necesitamos, de acuerdo a lo que vemos en la misma revelación de la palabra, es que nosotros necesitamos ser entendidos en los tiempos. Nosotros no ministramos en un vacío. Nosotros ministramos a gente que vive en la sociedad, que está siendo afectada por los vientos de la sociedad, que viene a nuestra iglesia en busca de refugio, pero viene a nuestra iglesia en busca de entendimiento también. Y en busca de dirección, en busca de un norte, en busca de una respuesta, ¿qué hago? Cuando el rey David estaba reuniendo su gente, nosotros leemos en el primer libro de Crónicas 12:32 que él tomó un grupo de los hijos de Isaacar que eran entendidas en los tiempos y que tenía conocimiento de lo que Israel debía hacer. ¿Entendiste esas dos cosas? Número uno, entendía los tiempos, y número dos, sabía lo que Israel debía hacer dado precisamente los tiempos. El pastor necesita conocer sus tiempos. Él necesita conocer los tiempos que sus ovejas están viviendo. Porque esas ovejas tienen familias, y esas familias asisten a colegios y asisten a lugares que están siendo afectados por vientos de todo tipo, y el pastor necesita dirigir su iglesia e instruirla para saber cómo ellos van a sobrellevar estos tiempos y cuáles son las respuestas adecuadas que ellos deben presentar. La iglesia necesita saber qué hacer en tiempos como estos. Pararse en la brecha implica tener la confianza necesaria en un Dios y creer que Él escucha la oración de su pueblo. Hermanos, yo puedo morir por defender la soberanía de Dios. De hecho, si tú lees mi capítulo de cómo yo llegué a las doctrinas de la gracia, mi capítulo tiene que ver con la soberanía de Dios. Mi encuentro se llama a sí mismo, mi encuentro con la soberanía de Dios. Yo creo en la soberanía de Dios más que cualquier otra persona, o igual que cualquier otra persona. Pero al mismo tiempo yo veo en la palabra la interacción continua entre esta soberanía y un Dios que pide a su pueblo que ore a Él, que Él va a responder. Clama a mí y yo te responderé. Pararse en la brecha requiere hombres que crean en el poder de la oración. Pararse en la brecha implica cultivar una santidad requerida, reconociendo que la oración del justo es poderosa y eficaz. Que una vida de desobediencia no me coloca en una posición donde Dios quiera escuchar mi intercesión hasta que yo regrese a su presencia. Pararse en la brecha implica reconocer que nosotros tenemos que aprovechar bien el tiempo. El apóstol Pablo escribía hace 2000 años atrás, escribía a los Efesios y decía a ellos: hermanos, no seáis insensatos, no andéis como insensatos, sino como sabios. Versículo 15. Efesios 5, próximo versículo, versículo 16. Por tanto, aprovechad bien el tiempo. Hay un kairos, hay una ventana de oportunidad que Dios nos ha abierto en este momento y en cada generación. Aprovecha esa ventana de oportunidad de la mejor forma posible, porque los días son malos, y si eran malos hace 20 siglos atrás, son peores ahora. Y la razón por la que yo digo que son peores ahora no es porque yo entienda que la inmoralidad de hoy en día es peor que la que Grecia y Roma tuvieron, sino porque Grecia y Roma tuvieron dicha inmoralidad antes de ser afectada por los valores cristianos. Cuando Occidente fue impactada por los valores cristianos, esas cosas comenzaron a cambiar, las leyes comenzaron a ser dadas y legisladas precisamente para proteger la sociedad, y esa sociedad que abrazó dichos valores, que echó fuera a esa inmoralidad aún por medio de sus leyes, es la sociedad de hoy en día que le da la bienvenida a la misma inmoralidad que había expulsado, y esas dos cosas no son las mismas. Una es precristiana y la otra es postcristiana. En un caso, los habitantes
de aquellos imperios no habían oído del Evangelio. En otro caso, Occidente ha escuchado del Evangelio de sobra. Estos no son tiempos para estar dormidos en las camas y mucho menos en nuestros laureles. Estos son tiempos de valor, tiempos de desafío, tiempos de entrega, tiempos de trabajo arduo, tiempos de compromiso, tiempos de definición, tiempos para ser enfrentados por hombres y mujeres de Dios. Estos no son tiempos comunes. Yo no sé si tú miras alrededor y lees los periódicos y piensas que estos son tiempos comunes. Estos no son tiempos comunes, hermano. Créemelo. Las cosas que los jóvenes viven hoy, comienzan a experimentar y comienzan a ser expuestos, no son las cosas que tú y yo vivimos. En un artículo que apareció hace años atrás en el New York Times, decía, George McDowell cita este artículo del New York Times, decía que las tentaciones a las que un joven se expone hoy cuando va de su casa al colegio son mayores que las tentaciones que su abuelo experimentaba los viernes en la noche cuando salía a buscarlas. Yo he compartido muchas veces que en mis años de adolescencia yo nunca vi una revista pornográfica, yo no sabía dónde la vendían, yo tenía vergüenza de preguntar por uno. Esa no es la condición en la que nosotros estamos viviendo, en la que sus jóvenes están viviendo. Yo he dado consejería a padres con niños de 11 años adictos a la pornografía. 11 años. A los 18 que van a querer. Estos son tiempos para hombres que estén dispuestos a continuar levantando el estándar de Dios, aún después de ver la amistad traicionada, el honor vendido, la verdad cambiada, la gloria de Dios trivializada y la palabra de Dios comercializada. Déjame decir eso otra vez. Estos son tiempos para hombres y mujeres dispuestos a levantar el estándar, aún después de ver la amistad traicionada, de ver el honor vendido, la verdad cambiada, la gloria de Dios trivializada y la palabra de Dios comercializada. Nosotros necesitamos hombres que puedan liderar la iglesia, que puedan decir primero herido por su causa que silenciado por temor. Herido por su causa antes que silenciado por temor. Antes pobre por mi honradez que comprado por dinero. ¿Cuánta gente ha sido comprada hoy por dinero? Prefiero ser rechazado por vivir la verdad antes que ser popular. No me interesa la popularidad. Doy la bienvenida al quebrantamiento antes que permanecer orgulloso. Prefiero ser quebrantado, le pido a Dios que me quebrante antes de que permanecer en mi orgullo. Y prefiero estar muerto antes que negar su nombre. No sé si tú has hecho esa oración en múltiples ocasiones. Yo le he dicho, Señor, prefiero que me lleve si yo he de traer deshonra a tu nombre. Llévame antes. Ahora, habiendo dicho todo eso, déjame decirte algo. Una de las novelas más conocidas en la literatura inglesa es del autor Charles Dickens, A Tale of Two Cities, o una narración de dos ciudades. Y una de las frases más famosas es la primera del libro, donde él dice, "It was the worst of times, it was the best of times." Era el peor de los tiempos y era el mejor de los tiempos. En cierta manera, yo creo que es el peor de los tiempos y es el mejor de los tiempos. Es el peor de los tiempos por razones que ni siquiera tengo que explicar. Tú hablas del periódico y ahí está la respuesta. Pero en cierta forma yo creo que es el mejor de los tiempos, porque nosotros tenemos en medio nuestro una generación que de los años de 1960 a esta parte ha experimentado con el placer, y el placer los dejó vacío y ellos conocen eso. Nosotros tenemos una generación delante de nosotros que no solamente ha experimentado el placer, pero que ha experimentado con la abundancia de bienes materiales. No ha habido ninguna generación anterior más suplida que esta generación. Y ellos saben que esas cosas
no le ha llenado su vacío. Nosotros tenemos una generación que ha experimentado y está experimentando con la sexualidad, pero la sexualidad lo está dejando vacío. Y esa generación está en medio de una búsqueda espiritual, lamentablemente por los caminos errados. Los estudios han salido y una de las cosas que han salido a relucir aún últimamente es que esta generación no es tan atea e irreligiosa como se piensa, sino que es una generación todavía que sigue en búsqueda de algo espiritual, y resulta que la iglesia de Cristo es la única que tiene la respuesta a la búsqueda que ellos tienen. Y en ese sentido es el mejor de los tiempos. Y si pensamos en nosotros como latinoamericanos, es el mejor de los tiempos, porque en la medida en que yo viajo de una nación a otra, nosotros comenzamos a ver indicios de que ciertamente hay un nuevo mover, hay un despertar de lo que es el pueblo latinoamericano a las doctrinas bíblicas. Y lo mejor de todo es que ese nuevo despertar está ocurriendo entre gente entre 20 a 35, 40 años. La nueva generación está siendo despertada. Ese es nuestro lema ahora mismo, despertando a Latinoamérica a la revelación de Dios. Dios nos ha dado una oportunidad extraordinaria para impactar esta generación con su verdad, con su poder, para su honor y para su gloria. Y si hay una juventud que está siendo sensibilizada por Dios y respondiendo a la verdad de Dios, entonces yo concluyo que parece ser que Dios está levantando un ejército joven para echar una gran batalla. Pero tenemos que repensar de nuevo qué es lo que la iglesia es conforme a la palabra de Dios. Y revisando documentos que yo escribí en el año 1994, 3 años antes de ir a Santo Domingo a plantar la iglesia, en una noche me sentí inspirado por Dios y comencé a escribir toda la noche sin pararme, y eso produjo un documento en 3 partes. Una primera conocida como el fundamento de lo que sería esa iglesia, una primera parte, llamado la visión, aquello que Dios quería, o yo entendía, Él quería que yo plantara o hiciera. Una segunda parte llamada el fundamento de eso que iba a ocurrir. Y una tercera parte, el desarrollo de la visión. En ese documento, recientemente yo encontré una definición de cómo yo veía en el año 1994, hace unos 20 años entonces, 15 más 6, 21 años. Lo que la iglesia era. Yo decía, la iglesia no es un grupo de personas que se congregan en un lugar simplemente para adorar y alabar a Dios. Cualquier movimiento religioso puede hacer lo mismo, y lo hace. No es tampoco un grupo religioso que se reúne para celebrar eventos de una manera cristiana. No, la iglesia es el pueblo de Dios capacitado por el Espíritu Santo, que al vivir una vida digna de su llamado hace tambalear las puertas del infierno. La iglesia es el pueblo de Dios, capacitado por el Espíritu de Dios, que al vivir una vida digna de su llamado, hace tambalear las puertas del infierno. Y hoy más que nunca, la iglesia necesita que usted se convierta en un soldado al servicio de la iglesia. Hablábamos anoche, nosotros tenemos una lucha espiritual no perceptible a los ojos humanos, pero que es real. Es contra principados, es contra potestades, y son huestes espirituales de maldad poderosas que obran en contra y en oposición de todos los propósitos de Dios a través de la iglesia. Entonces yo tengo que verme como un misionero que está llevando a cabo la gran comisión aún en el lugar donde Dios me tiene. Nosotros pensamos, tan pronto alguien habla de misionero, nosotros inmediatamente pensamos en África, Asia, Ventana 1040, e inmediatamente se nos olvida que hay una misión que comienza en Jerusalén, que sigue a través de Judea, que sigue hasta Samaria y llega hasta los confines de la tierra. Yo tengo que verme como un misionero donde yo estoy. Y tengo que pensar que un misionero no es un héroe. Un héroe es alguien que hace algo que a él no le toca hacer. Cuando un misionero se va al campo misionero y da su vida por la vida de Cristo, eso es lo que él le tocaba hacer.
para que aquellos que ahora vivan no vivan para sí, sino para aquel que dio su vida por ellos. Vosotros, le dice Pablo a los Corintios, no sois vuestros, habéis sido comprado por precio, habéis sido comprado por sangre, vosotros le pertenecéis a otro y vuestra vida también. Nuestro llamado es un llamado al sacrificio. ¿Has leído eso en Filipenses 1:29? Que a vosotros se les ha concedido no solamente creer en Cristo, sino también padecer, sufrir por Él. Se nos ha concedido, es como que Pablo le está diciendo a los filipenses, vosotros tenéis un privilegio doble. El primer privilegio es creer en Cristo y el segundo privilegio es padecer por Él. ¿En serio, Pablo? ¿Eso es un privilegio? Sí. Porque en la tribulación Dios te visitará y te hará sentir su presencia de una manera que fuera de la tribulación jamás lo experimentarás. Hermano, Dios nos ha llamado a volar como las águilas. Las águilas son animales muy responsables. Ellos construyen sus propios nidos, ponen sus huevos, las crías salen, las instruyen en cómo volar. Llega un momento donde ellas destruyen el nido para que forzar a sus crías a volar. Pero si tú lees acerca de las aves, de las águilas, si hay algo que ellas rehúsan hacer es volar bajito a menos que fueran a cazar. Una vez ellas toman su presa, se elevan a las alturas. Dios nos creó para vivir para su gloria. Y si nosotros no nos encumbramos a vivir para la gloria de Dios, siempre vamos a estar viviendo aquí en el nivel de la mediocridad. Pero Dios no nos llamó para eso. Dios no nos creó para la mediocridad. Dios nos llamó para un propósito muy alto, que es eterno y que tiene que ver con la redención de toda la creación y que es un propósito que Él pensó desde antes de la fundación del mundo y que es glorioso. Tú y yo necesitamos elevarnos, encumbrarnos y vivir para la gloria de Dios en medio de una generación que está decadente. Por encima de la mayoría, por encima del promedio. En una ocasión, un aspirante a misionero visitó a Hudson Taylor y él tenía una sola pierna. Y él va ahí cojeando donde Taylor y está tratando de convencerlo que lo mande al campo misionero y Hudson Taylor no está en eso. Finalmente, después de mucha insistencia, Taylor le pregunta, oye una cosa, hijo, tú ni siquiera tienes tus dos piernas, te falta una. ¿Por qué tú quieres ir al campo misionero? Y él dijo, bueno, porque los que tienen dos no van. Y Taylor lo envió al campo misionero. Yo no sé cuál es tu incapacidad, pero si tú tomas tu incapacidad y se la entregas al Señor, es mucho lo que Él puede hacer con tu incapacidad. En el tiempo que me queda, yo quiero enfocarme todavía más en los líderes que están aquí. Porque mucho de lo que yo tengo que decir, o tuve que decir, tenía que ver con todo el pueblo de Dios. Al principio le dije que iba a usar varias escrituras para poder hablar acerca de lo que quería comunicar. Ahora yo quiero como tomar el lente y enfocarlo en el liderazgo, específicamente. Cuando tú lees la historia del Antiguo Testamento, yo no sé cuánto tú disfrutas del Antiguo Testamento, pero yo amo el Antiguo Testamento. Por la manera en que el carácter de Dios es desplegado a lo largo de sus páginas. Y en una de esas historias, Primera de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 17, aparece de repente la historia de un hombre con el nombre de Elías. Escucha lo que dice en el versículo 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive el Señor, Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. Anterior a ese texto, el nombre de Elías ni se había mencionado. Y el texto comienza con un entonces de Elías Tisbita. ¿De dónde aparece este hombre? Parece como de la nada. Es como si Dios lo hubiese llamado en un momento inesperado.
Y escucha lo que este hombre tiene que hacer. No solamente que tiene que hacer, ¿qué hizo? Él va delante del rey. Y nota cómo él comienza. Él no le dice, viva el rey, que era la fórmula adecuada. No, vive el Señor, Dios de Israel. ¿Delante de quién estoy? No es delante del rey Acab que yo estoy delante del Señor. Aquí no va a haber lluvia, es más, ni rocío, hasta que yo no vuelva a hablar. Claro, hablaba en nombre de Dios. Dios había puesto esas palabras en los labios de Elías. Esta es la primera vez que el nombre de Elías aparece, como de la nada, como le llamó de repente. Pero tú notas como que hay una prontitud de Elías a responder a un llamado que él ha recibido. Y de esa misma manera, yo decía que estos no son tiempos comunes y estos tiempos son para hombres que estén dispuestos a cambiar de dirección de sus vidas rápidamente a favor del reino. Hombres que estén dispuestos a cambiar de dirección rápidamente a favor del reino. Son tiempos especiales. Hombres que están dispuestos a deshacer sus agendas y dejar de hacer lo que estaban haciendo hasta ese momento para abrazar el llamado de Dios. Y Elías va y Dios le dice, tú te vas a presentar delante de Acab y le va a hacer este anuncio. Tú tienes que recordar que estos son tiempos donde el rey solamente tenía que mirar mal a alguien para que él desapareciera del planeta. Y Elías va y lo desafía. Ellos creían que Baal era el dios de la lluvia, de manera que Elías está desafiando no solamente a Acab, sino al dios de Acab, Baal, y le está diciendo, yo te voy a decir algo, aquí no va a llover, no importa lo que Baal, el supuesto Baal te diga, hasta que yo no vuelva a hablar. Eso hubiese sido suficiente para que cualquier rey quisiera desaparecer a este arrogante delante de su presencia. Y vino a Elías palabra del Señor diciendo, sal de aquí, dirígete hacia el oriente y escóndete junto al arroyo Querit que está al oriente del Jordán y beberás del arroyo y he ordenado a los cuervos que te sustenten allí. Él fue e hizo conforme a la palabra del Señor, pues fue y habitó junto al arroyo Querit que está al oriente del Jordán. ¿Tú notaste la prontitud con la que Elías responde al llamado de Dios? No hubo cuestionamiento. ¿Notaste su disponibilidad? La prontitud de su respuesta. ¿A dónde que tengo que ir? Junto al arroyo Querit. ¿Y de dónde yo voy a beber si no va a llover? Voy del arroyo. ¿Y cómo yo voy a comer? Yo tengo unos cuervos que te van a alimentar. Pero Elías nunca había visto una cosa semejante. Elías nunca había visto cuervos alimentar a seres humanos. Y él se va y se esconde junto al arroyo. Dios sabía que la vida de Elías corría peligro al lado del rey, pero Elías estaba dispuesto a poner su vida al filo de la navaja si era necesario para obedecer a nuestro Dios. ¿Notaste el valor, el coraje, la valentía de Elías? ¿Notaste su obediencia? ¿Notaste su fe inquebrantable en Dios que lo manda a encarar una nueva situación ante la cual él nunca había estado? ¿Notaste la fe inquebrantable en que este arroyo, no dice un río como el Nilo, un arroyo, de manera que estamos hablando de una pequeña corriente de agua en medio de una sequía por 3 años? Usualmente esas son las aguas que más rápidamente se secan. La fe de Elías de creer que este arroyo se mantendría con vida porque Jehová le ha dicho que allí vaya y que él iba a beber de dicho arroyo, iba a comer de carne que los cuervos le iban a traer. Si estos cuervos no aparecían, si el arroyo se secaba, pero ahí no hay cuestionamientos en Elías. Jehová habló, él creyó. Estos son tiempos para hombres de fe, dispuestos a deshacer sus agendas, a cambiar de dirección, hombres con una confianza increíble en el Dios de su salvación. Estos son tiempos para hombres sencillos como Elías, que no requieren de muchas cosas para estar satisfechos. Elías, ¿qué tú vas a comer? Pan con carne que cuervos van a traer. Y mañana, el mismo pan con la misma carne. Y a la semana, pan con carne que cuervos van a traer.
Elías, ¿tú no quieres una variedad en tu dieta? No. ¿Estás satisfecho? Sí. Esa es la dieta que Jehová ha dispuesto para un hombre con un apetito divino. El pan divino sabe a gloria. ¿Recuerda las palabras de Jesús en su encuentro con la samaritana? Era el mediodía, estaban cansados. Los apóstoles se fueron a buscar por ahí alimento, a ver si aparecía un Burger King, un McDonald's o algo así. Jesús se queda, ellos regresan, le traen comida, le ofrecen comida. Jesús dice, no, no quiero. Ellos comienzan a preguntarse, ¿alguien le habrá traído comida? No. ¿Cuál fue su respuesta? Ustedes no entienden. Mi comida es hacer la voluntad de mi Dios. Yo estoy lleno, yo estoy satisfecho. Para el hombre de Dios, en medio de momentos de prueba, muchas veces la voluntad de Dios toma una prioridad tal que aún toma prioridad por encima de su alimentación. Moisés ayunó por 40 días, Elías ayunó por 40 días, Jesús ayunó por 40 días. El hombre de la hora decisiva a favor de la causa de Dios es un hombre con una justa medida de su contentamiento. Él no necesita gran cosa para estar contento y satisfecho, solamente estar en medio de la voluntad de Dios. El hombre de Dios llamado por Dios, su causa y su voluntad representan todo lo que él tiene, todo lo que él desea. Este tipo de hombre no desespera cuando Dios decide probar su fe. Pasado el tiempo, pasó lo que debía pasar. El arroyo se secó. Cuando tú lees la historia, tú no encuentras de parte de Elías cuestionamiento para Dios. Y ahora, Dios, el arroyo se secó. ¿Qué pasó? ¿Qué hice mal? ¿Dónde te desobedecí? No ha prestado atención. Tú me dijiste que el arroyo iba a darme agua. ¿Qué ocurrió? ¿Te oí mal? ¿Es que no eres tan fiel? ¿Es que no tienes tanto poder? Nada de eso. Ningún cuestionamiento. Inmediatamente después, Elías a la viuda de Sarepta. Ya tú no tienes que permanecer aquí, el arroyo no tiene que continuar fluyendo. Te das cuenta que el fluir del arroyo fue simplemente una evidencia de la fidelidad de Dios para su profeta. El arroyo se mantuvo fluyendo mientras el profeta iba a habitar en esta región para llevar a cabo su función. Terminada su función, llegada la nueva misión para ir a la viuda de Sarepta, el arroyo no tenía ninguna función para continuar fluyendo. Jehová lo detuvo. Elías, te puedes ir. Elías tuvo evidencia continua día a día de la fidelidad de su Dios, cumpliendo su promesa de donde él bebería hasta el día que él terminó su función. Y Elías parte para la viuda de Sarepta para su próxima misión. Nosotros necesitamos hombres y mujeres comprometidos con un gran Dios, dispuestos a echar una gran batalla a favor de Cristo y su reino, usando como arma su Biblia y estando en posición de rodillas delante de Dios, intercediendo a favor de la tierra. Intercediendo primero a favor de tu familia. Necesitas proteger tu familia y la mejor protección de tu familia es tu vida de comunión con Dios. Necesitas proteger la vida, la sociedad, la ciudad de donde tu familia se desarrolla, y la única manera de hacer eso es pidiendo delante de Dios e intercediendo a favor de la tierra. ¿Recuerda lo que Dios le dijo al pueblo judío cuando iba a Babilonia? Procura el bienestar de la ciudad a donde vas, porque en su bienestar está tu bienestar. Cuando las leyes estaban a favor de los valores cristianos, había un bienestar moral, no ideal, no soy idealista, pero mejor que el que nosotros estamos viviendo y mejor del que vamos a vivir. En el bienestar moral de la ciudad en la que mis hijos crecen, está también el bienestar de mis hijos. ¿Cómo vamos a procurar el bienestar de la ciudad donde nosotros vivimos? Haciendo nuestro rol de sal y luz en las circunstancias y en los lugares donde Dios nos abra puertas para levantar su estándar.
y ofrecer una respuesta bíblica a aquellos que nunca habían oído una defensa bíblica del punto que estaban tratando. Cuando fuimos al Congreso en nuestro país a hablar en contra de la educación, del plan de educación sexual liberal, la próxima pregunta fue: ¿y ustedes qué proponen? Le dijimos: tenemos un proyecto de ley que queremos someter acerca de una educación sexual que es consistente con los valores que Dios ha revelado. Ah, pues ¿dónde está? Aquí está. Otro de los pastores que nos acompañó tenía el proyecto. Si lo dejas sin alternativas, ellos van a echarte en cara. Lo único que haces es protestar, pero no me ofreces una alternativa que yo pueda considerar. Son tiempos difíciles, pero nunca han sido distintos. Moisés tuvo que enfrentarse a Faraón. Necesito cerrar. Elías tuvo que enfrentarse a Acab. David tuvo que enfrentarse a Goliat. Cristo a Pilatos. Pablo a todo el imperio romano. Martín Lutero a todos los jefes, líderes del imperio sacro germano, de todo lo que era la Iglesia Católica y todo su poder religioso y político en aquel momento. William Wilberforce luchó por 26 años a favor de la abolición de la esclavitud en Inglaterra hasta lograrlo, y se logró, se implementó después de su muerte, pero el fruto fue el fruto de su labor. Nosotros necesitamos en tiempos difíciles hombres como estos, que entienden su rol de pararse en la brecha. La pregunta entonces al concluir: ¿hasta dónde llega mi esfuerzo? ¿Hasta dónde doy? Y yo quiero cerrar con una carta que yo he leído múltiples veces, no sé cuántas. Y por tanto es posible que algunos de ustedes me hayan aún escuchado leer esta carta. Pero yo creo que para mí es difícil pensar en tiempos como estos y hasta dónde llego sin pensar en esta carta escrita por un pastor africano. Algunos piensan que se dio en Ruanda esta historia en la década de 1980. Otros piensan que viene de Zimbabue. Yo no estoy seguro, no estamos seguros de dónde viene, pero parece ser que viene del África. Es una carta que escribió un pastor, dejada de manera anónima, encontrada en su escritorio un día después que él fue ejecutado, martirizado por su fe, y aparentemente la había escrito la noche antes. Y esto es como la carta dice, y con eso yo cierro. Soy parte de la comunidad de los que no se avergüenzan. Nota que no dice soy parte de la comunidad de cristianos. No, de los que no se avergüenzan. Eso tiene otra connotación. Tengo poder del Espíritu Santo. Mi suerte ha sido determinada. Yo he cruzado la línea. La decisión ha sido tomada. Soy uno de sus discípulos. No voy a mirar atrás, o pausar, o detenerme, o devolverme, o quedarme quieto. Mi pasado ha sido redimido, mi presente tiene sentido y mi futuro está seguro. Ya yo he terminado y no quiero saber nada de vivir a medias, de ambular por las aceras. No quiero saber de sueños pequeños, rodillas suaves, visiones tímidas, de hablar mundano, de dar poco y de metas pequeñas. Ya no necesito prominencia, prosperidad, posición, promoción, aprobación o popularidad. No necesito tener la razón, ser el primero, ser lo máximo, ser reconocido, ser honrado, ser estimado o recompensado. Ahora vivo en su presencia, confío en la fe, amo con paciencia, soy levantado por la oración y vivo con poder. Mi rostro ha sido fijado en una dirección. Mi caminar es rápido. Mi meta es el cielo. Mi camino es estrecho. La carretera es rústica. Mis compañeros son pocos. Mi guía es confiable y mi misión es clara. No puedo ser comprado, desacreditado, desviado, seducido, devuelto, diluido o retrasado.
No pestañearé frente al sacrificio, no dudaré en la presencia de la adversidad, no negociaré en la mesa de mis enemigos, ni consideraré la popularidad, ni daré vueltas en medio de la mediocridad. No me rendiré, ni callaré, ni pausaré, ni me cansaré hasta que haya predicado, orado, pagado, acumulado para la causa de Cristo. Soy un discípulo de Jesús. Tengo que seguir hasta que Él venga, dar hasta que me caiga, predicar hasta que todos conozcan y trabajar para que Él, hasta que Él pare. Y cuando Él venga a recoger los suyos, Él no tendrá problemas en reconocerme. Mis colores serán claramente visibles. Padre, te alabamos y bendecimos en esta final de mañana y te damos gracias por el reto de tu palabra y de la vida de hombres como Elías, como Moisés, que se pararon en la brecha e hicieron lo que tenían que hacer conforme a tu llamado. Nosotros te pedimos perdón cuando no lo hayamos hecho. Te pedimos que nos levante y nos coloque tú en la brecha y que nosotros sepamos ser sal y luz para esta generación. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo precioso. Amén. Amén.